Bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Coherencia Espiritual. Hace unos días hice un video basado en 1 Corintios 15:2, donde hacía la pregunta en relación a lo que nos dice este versículo al final. El versículo dice: esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Y basado en esto fue mi pregunta. La pregunta era: imagínate que desde que nosotros nacimos en nuestro mundo occidental, a través de la religión, lo que nos enseñó algo que desde el principio nunca fue cierto. ¿Por qué? Porque cuando miramos a través de la historia, como vamos a ver, principios espirituales tienen que ver con verdades que tienen la capacidad de cambiar la voluntad interna del ser humano. Es como decir, cambiar su psique, sus emociones, sus prioridades, sus verdades, y que ahora genera una nueva fuerza de voluntad que lo motiva a ser una persona que jamás había sido. Y cuando vemos a través de la historia, como vamos a ver, verdades espirituales para el crecimiento espiritual se han compartido, ¿ves? A través de historias, a través de literatura, como vamos a ver. Entonces, por eso es como decir mi base y fundamento en cuanto a lo que Pablo está diciendo. Y nosotros en el mundo occidental entendimos y escuchamos las historias de Jesucristo, por decir los evangelios, de una forma totalmente diferente, porque se nos enseñó a que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son la biografía de Jesucristo, el ser humano, la encarnación de Dios física y literal, que en el primer siglo existió humanamente y que vivió, hizo los milagros, murió y resucitó. Y ahí está, como decir, nuestra salvación, en cuando nosotros ponemos nuestra fe, corazón, en esas verdades, que los evangelios son la evidencia histórica en literatura, y más cuando miramos a 1 Corintios capítulo 15, como vamos a ver cuando Pablo habla de la resurrección de Cristo. Es como decir, más evidencias todavía. Entonces, aquí vamos a mirar y a contestar esta pregunta al final, y que si nosotros hemos creído algo que desde el principio nunca fue cierto. Y vamos a ver la coherencia espiritual que a través de la historia se nos comparte, y cómo este lenguaje simbólico y figurativo nos habla de una visión, pero no de ojos literales y físicos que pueden ver lo espiritual, sino la visión espiritual solo se ve en la percepción, en la conciencia, en la revelación interna, que es lo que inspira, impulsa, motiva a una suprema vida de adentro hacia afuera, la transformación por el entendimiento de una verdad espiritual. Y a eso es lo que Pablo llamó la resurrección de Cristo, algo espiritual. Entonces, cuando miramos 1 Corintios 15, vemos que Pablo, en del versículo 5 al 8, es cuando él dice: y primero lo vio Pedro, y después lo vieron los apóstoles, y después a más de 500 personas se le apareció. Unas personas utilizan o lo vio o se le apareció. Y Pablo en el versículo 8 termina diciendo: y por último se me apareció a mí, o por último lo vi yo. Y cuando uno hace un estudio de la palabra que él está utilizando, la palabra número 3708 en la concordancia Strong, la palabra horao, una palabra griega que significa el uso visión metafórica. Metafóricamente está diciendo y describiendo que la visión es la visión espiritual, la conceptualización, revelación o comprensión más profunda de una verdad. Y así es como yo vi esto, o así es como están describiendo esto. Lo vimos cuando miramos la misma palabra
es la que está utilizando Juan en 1:1. Cuando él dice, y lo vimos, y la palabra, y el verbo, y caminamos con él, y lo tocamos. ¿Ves? Tendemos a interpretar todo esto literalmente. Cuando buscamos, ¿ves?, la etimología de la palabra, cuál es la esencia de la palabra, cuál es el concepto que espiritualmente está describiendo y enseñando, va más allá de la expresión de que estamos contando una historia literal y física de un ser humano. No, están articulando verdades espirituales como a través de la historia, en una coherencia espiritual, se ha expresado. Cuando miramos a Job como el poema más antiguo del Tanakh, del Viejo Testamento, una historia, un cuento, vemos que el mismo concepto de visión, de percepción de Dios, de lo espiritual, es lo que Job, como el crescendo, como la máxima comprensión y revelación de Job, según el cuento, nos está describiendo cuando él está diciendo, de oídas te había oído, pero ahora te veo. Y te veo no con esto, te veo. Mi percepción de la realidad única que es, ahora lo cambia, y vemos cómo en la vida de él y según la historia, lo cambió todo. La pregunta es, ¿cuál es el origen? Es espiritual de estos conceptos que vemos en la Biblia. Y cuando miramos a la historia, también en literatura inspirada divinamente, vemos que desde el oriente, en el Bhagavad Gita, que significa el canto del Señor, vemos en el capítulo 11 a Krishna, quien en esta historia, les he hablado muchas veces, representa a Dios, y Arjuna representa al discípulo. Se le está revelando, y Krishna en el capítulo 11 le da lo que se llama darshan. Y por eso esto es Bhagavad Gita, capítulo 11. Darshan, ¿qué significa? Es como le está diciendo, yo te voy a dar la capacidad de que tú veas mi divinidad, mi gloria, mi supremacía. Y nos cuenta que en el capítulo 11, Krishna se le reveló. Inclusive la transfiguración de Cristo que vemos en Mateo capítulo 17, así mismo lo describen en el Bhagavad Gita. La transfiguración de Krishna ante Arjuna. Y les reveló, imagínate en un instante, tú ver la totalidad del mundo, de la historia, del tiempo, de todo frente a ti. A eso se refiere con darshan. Darshan es un concepto que está describiendo cómo lo natural, el ser humano, puede concebir, percibir, ver lo divino, lo eterno, lo inmutable, lo espiritual. Y ese concepto que vemos a través de todas las escrituras no se originó con las historias ni con los evangelios, sino hay una coherencia espiritual que a través de la historia nos viene compartiendo. Y yo te pido, si hasta aquí estás viendo este video, por favor, sé honesto. Sé honesto contigo y sé honesto conmigo, y por favor, busca y lee el capítulo 11. Lo puedes buscar en Google, lo puedes buscar en tu inteligencia favorita y compara lo que dice. Y veamos lo significativo de esta historia. ¿Por qué? Porque la respuesta es a la pregunta, ¿y qué si desde el principio hemos creído algo que nunca ha sido cierto? Mi respuesta, basado a las evidencias, es sí. Se nos ha condicionado a creer en cosas exteriores cuando siempre la enseñanza ha sido para descubrir, para reconocer y comprender una verdad interior. A través de la Biblia lo llama el reino de Dios está en nosotros, o Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, no afuera, sino una verdad adentro. Espero que este video te motive a seguir creciendo, seguir indagando, y por favor toma un minuto y comparte conmigo. Gracias.